Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en lo que hoy les traemos. Porque de verdad prepárense porque este episodio es de esos que te marcan, de esos que te dejan con la boca abierta y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, así como lo oyen, porque vamos a desmenuzar, a diseccionar, a sumergirnos de lleno en las profundidades de lo más reciente sobre Serkan y Özge. Una historia que, admitámoslo, nos ha atrapado a todos como un imán, con cada giro inesperado, con cada momento cargado de una emoción cruda y auténtica que nos ha tenido al borde del asiento. Si eres de esos fieles seguidores que no se pierde un solo detalle de la vida y las peripecias de estas dos personalidades, o si simplemente tienes una debilidad por las narrativas que tejen drama, romance y un misterio cautivador, entonces este vídeo ha sido creado especialmente para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, un recordatorio amistoso, pero crucial: si aún no te has unido a nuestra comunidad, si aún no has pulsado ese botón de ** suscribirse ***, te invito encarecidamente a hacerlo. Es completamente gratuito, te aseguro que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de primera, y lo más importante, te garantiza que no te perderás ni uno solo de nuestros futuros episodios cargados hasta el borde con lo mejor del entretenimiento, con análisis profundos y con esas exclusivas que tanto nos gusta compartir. Ahora sí, manos a la obra. ¿Por dónde empezamos a desentrañar esta madeja? La tensión, esa electricidad casi palpable que flota en el aire cada vez que Serkan y Özge interactúan, ha alcanzado niveles estratosféricos. Después de la montaña rusa de emociones que significó el capítulo anterior, donde creímos vislumbrar una pequeña tregua, una luz de esperanza, la cruda realidad, como un puño, les ha golpeado con una fuerza demoledora. Si recuerdan bien, al cierre del episodio pasado, Özge se topó con una revelación, un descubrimiento que sembró en ella una duda profunda, un cuestionamiento radical sobre las verdaderas intenciones de Serkan. Y ojo, no hablamos de cualquier detalle trivial, sino de un secreto con el poder de reescribir por completo el guión de su relación. Y en este flamante capítulo, las ondas expansivas de ese descubrimiento son innegables, se sienten en cada fotograma, en cada diálogo. Desde el primer instante somos testigos de cómo Özge lidia, cómo procesa esta nueva y perturbadora información. Su mirada es un espejo de un universo de preguntas sin respuesta, de un dolor latente, pero también, y esto es lo que la hace tan fascinante, de una determinación férrea, una resolución que hasta ahora no habíamos tenido el placer de presenciar en toda su magnitud. La gran incógnita es cómo va a reaccionar Serkan cuando se dé cuenta de que la cortina de humo que tanto se esforzó en mantener, ya no es tan impenetrable. Porque, seamos sinceros, Serkan es un maestro del hermetismo, un genio a la hora de protegerse, y cuando finalmente decide abrirse, siempre hay algo, un resquicio, que se guarda celosamente. Pero todo parece indicar que esta vez, Özge ha logrado llegar al núcleo, ha penetrado las capas de defensa. A lo largo del capítulo, somos convocados a presenciar una serie de escenas que se convertirán, sin duda, en puntos de inflexión cruciales. Una de ellas, particularmente evocadora, es un encuentro aparentemente casual, en un lugar que en su momento fue un santuario para ambos, un refugio donde compartieron innumerables momentos de felicidad, risas y promesas. Hoy, ese mismo espacio se siente cargado de una tensión insoportable, un campo de batalla silencioso. Las palabras que intercambian son medidas, cada sílaba pronunciada parece tener el peso de una tonelada de secretos. Özge, con una frialdad calculada que desarma por completo, comienza a interrogar a Serkan, a exponer, con una precisión quirúrgica, las inconsistencias que ha detectado en su relato. Serkan, por su parte, intenta la vía de escape, la negación, eludir la confrontación directa. Pero la mirada de Özge es un rayo láser, penetrante e inquebrantable. Ella ya no se deja engañar fácilmente. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante. En lugar de optar por la honestidad brutal, por una confesión directa y liberadora, Serkan elige una estrategia más intrincada, más compleja. Su objetivo es desviar la atención, redirigir el foco, apelando a la historia que comparten, a los sentimientos que en su fuero interno aún cree que laten entre ellos. Pero Özge ya no navega en esas aguas. Ha cruzado un umbral invisible, ha pasado un punto de no retorno. Ha vislumbrado una faceta de Serkan que le ha herido en lo más profundo de su ser, y esa herida, paradójicamente, le ha proporcionado la fuerza para reevaluarlo todo. La confianza a ese pilar que tanto les costó erigir, que con tanto esmero reconstruyeron,
Ra pende de un hilo, tambaleándose peligrosamente. Una de las secuencias más dramáticas, de esas que te roban el aliento, se desarrolla en el propio santuario de poder de Serkan, su oficina. Ozge irrumpe no en busca de una conversación apacible, sino con la firme determinación de exigir respuestas. La dinámica que se establece entre ellos es simplemente fascinante de observar. Serkan, acostumbrado a ostentar el control absoluto, a ser el arquitecto de su propio destino, se encuentra de repente en una posición de vulnerabilidad inesperada. Los empleados, que a pesar de sus esfuerzos por mantener la profesionalidad, son testigos involuntarios de la escena, no pueden evitar sentir la electricidad en el aire, esa tensión que emana de su confrontación. Serkan, sintiéndose acorralado no por las circunstancias externas, sino por la mirada inquisitiva y la determinación implacable de Ozge, comienza a desgranar, a revelar fragmentos de la verdad. No toda la verdad, por supuesto. Serkan es un maestro del enigma, un genio de la ambigüedad. Pero sabemos en el fondo que hay una razón, una motivación profunda detrás de sus acciones, una razón que hasta este momento no ha tenido el coraje suficiente para compartir en su totalidad. Este capítulo nos ofrece atisbos, nos permite entrever las motivaciones subyacentes, pero deliberadamente deja un mar de preguntas flotando en el aire. Y es precisamente esa incertidumbre, esa deliciosa ambigüedad, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por más. Por otro lado, el elenco secundario no se queda atrás, desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la trama. Algunos personajes intentan actuar como pacificadores, como mediadores en este conflicto creciente. Otros astutamente aprovechan la situación para avanzar sus propios intereses, para tejer sus propias redes. La presión externa se intensifica, y este cúmulo de circunstancias obliga a Serkan y Ozge a tomar decisiones que podrían tener el poder de separarlos para siempre, de trazar un camino de no retorno. Pero ¿cuál es ese secreto que Serkan esconde con tanta vehemencia? Esa es sin duda la pregunta del millón, el enigma que consume nuestras mentes. Tenemos la certeza de que tiene raíces profundas en el pasado, de que es algo que lo atormenta, algo que de manera ineludible está proyectando su sombra sobre su presente y, por extensión, sobre su relación con Ozge. Podría tratarse de un error del que se arrepiente amargamente, de una obligación que le ata de forma ineludible, o quizás, solo quizás, de algo mucho más oscuro y complejo de lo que podemos imaginar. Las miradas esquivas de Serkan, esos instantes en los que su mirada se pierde en la distancia, como si estuviera cargando con el peso de 1000 mundos, son elocuentes. Nos dicen que está soportando una carga inmensa. El clímax de este capítulo es una confrontación cara a cara, una batalla de voluntades en su máxima expresión. Ozge, habiendo llegado al límite de su paciencia, harta de las evasivas, de los rodeos, le impone un ultimátum a Serkan. Le exige con una voz firme y resonante que le cuente toda la verdad, sin excusas, sin filtros, sin rodeos. Y es en ese preciso instante de máxima tensión, cuando todo parece indicar que Serkan está a punto de ceder, de desvelar por fin todas las respuestas que anhelamos, cuando el capítulo se detiene bruscamente. Sí, nos dejan una vez más al borde del asiento, inmersos en la intriga más profunda que nunca. Este nuevo capítulo ha sido una obra maestra en múltiples aspectos. Ha logrado mantener un ritmo narrativo vertiginoso, ha profundizado en la psicología de los personajes de una manera que nos permite comprenderlos a un nivel más íntimo, y sobre todo, ha conseguido generar una expectación aún mayor, una ansia insaciable por lo que está por venir. La actuación del elenco ha sido simplemente impecable, transmitiendo cada matiz emocional con una autenticidad que te transporta directamente al corazón de la historia, que te hace sentir parte de cada alegría, de cada dolor, de cada dilema. En resumen, hemos sido testigos de cómo el secreto de Serkan empieza a emerger a la luz, o al menos, de cómo Ozge ha dado los primeros pasos firmes para desentrañar este intrincado misterio. Hemos presenciado la batalla interna de Serkan por mantener sus cartas ocultas, su lucha por protegerse a sí mismo y quizás a otros. Y hemos admirado la determinación inquebrantable de Ozge por alcanzar la verdad, sin importar el coste. La tensión entre ellos es una fuerza gravitatoria que nos atrae, y las decisiones que toman en este capítulo prometen desatar consecuencias que resonarán durante mucho tiempo. Hemos sido testigos de cómo la confianza, ese bien tan preciado y tan frágil, se pone a prueba hasta el límite, y de cómo los muros protectores que ambos han erigido con tanto esmero, comienzan a resquebrajarse inexorablemente. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este análisis tan intenso.
De verdad disfruto enormemente compartir estas historias con ustedes, diseccionar cada detalle y sobre todo, leer sus valiosas opiniones. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el secreto que atormenta a Serkan? ¿Cómo imaginan que será la reacción de Ozge en el próximo capítulo, tras este ultimátum? ¿Creen que su relación tiene la fortaleza necesaria para sobrevivir a esta tormenta que se avecina? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y construir juntos esta comunidad de apasionados por las historias que nos mueven. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha dejado con esa maravillosa sensación de querer más, de necesitar saber qué sucede a continuación, por favor, no olviden darle un sonoro asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, vibran con las historias de Serkan y Ozge. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, la invitación sigue en pie. Suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Así les aseguramos que les avisaremos al instante cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, para que no se pierdan absolutamente nada. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desvelando los secretos de esta fascinante historia, y seguiremos construyendo juntos esta comunidad de amantes del entretenimiento. Hasta la próxima.